Hola amigos, bienvenidos una vez más a Dossier Digital. Habíamos adelantado en la primera parte del programa dedicado al tema de las abducciones en general y en particular al caso de Raquel López, investigado por mí mismo. Y la ciencia se ha interesado por estos episodios y que lo hizo pues desde campos como la psicología o la psiquiatría. El doctor en psicología Thomas Bullard había dedicado un importante esfuerzo a tratar de dilucidar qué había de cierto en estos episodios. Según las conclusiones obtenidas por el científico, las abducciones, siempre y cuando hablemos de los casos auténticos, son sorprendentemente consistentes. El psicólogo está convencido de que esa consistencia la proporciona el hecho de que todos estos episodios se adaptan o se adaptarían en última instancia a una sola clase de caso. Es lo que el científico llegó a bautizar en su día como el patrón ideal. En resumidas cuentas, existirían una serie de procesos, una serie de puntos o de fases, digamos, por las que atraviesa todo individuo que ha sido abducido. Quizás si no todos, si no al 100%, sí estima Bullard que se da en el 84% de los casos auténticos. Estas fases serían, en primer lugar, la captura, en segundo lugar, el examen, en tercer lugar, la excursión o lo que Bullard denomina el viaje a otros mundos, en cuarto lugar, la teofanía, en quinto lugar, el regreso y en sexto y último lugar, las consecuencias. Además se dan otros puntos también en común en estos casos y que relatan también pues la inmensa mayoría de las personas abducidas, que serían pues bueno la adquisición de fobias repentinas, fobias a determinados olores, a determinadas imágenes, a determinados objetos, las pesadillas con cierto carácter repetitivo, la sinagesia, la repentina aparición de extrañas marcas, extrañas señales o cicatrices en el cuerpo, la inquietante presencia de objetos que quizás, parecen haber sido implantados quirúrgicamente en el cuerpo del individuo abducido, o la sensación de haber sufrido en alguna ocasión una pérdida de tiempo, es decir, un episodio de pérdida de un lapso de tiempo que no siempre se recuerda, o si se llega a recordar simplemente se perciben algunos retazos muy brumosos, muy inconsistentes. Es lo que se denomina un episodio de missing time o tiempo perdido. Y lo cierto es que otros investigadores, quizá ya no del campo de la ciencia, pero que en definitiva también utilizan esta misma metodología y que provendrían fundamentalmente del controvertido campo de la ufología, también han llegado, repito, a las mismas conclusiones que los científicos, aunque por otras vías. Convendría apuntar que muchos de estos datos han sido obtenidos a partir de sesiones de regresión hipnótica, una herramienta pues que se está revelando como muy útil en el campo de la investigación, sobre todo en el tema de las abducciones o de los encuentros ovni. El caso es que después de haber hablado con la testigo, con Raquel López, en algunas ocasiones sobre el tema de las regresiones hipnóticas, ella acabó decidiendo finalmente someterse a algunas de estas sesiones de hipnosis regresiva.
y los resultados fueron espectaculares. Asistí con Raquel López a una primera sesión preparatoria, una sesión que llevó a cabo el prestigioso hipnólogo Jaume Bordas, alguien cuya profesionalidad no nos ofrecía lugar a dudas en absoluto. Sería unos días después, a la semana siguiente, cuando por fin se celebraría la segunda de estas sesiones, en la que Raquel López sí acabaría reviviendo lo que sucedió aquella noche. Durante la semana transcurrida entre ambas sesiones, yo tuve tiempo de recopilar nuevamente más información, tuve tiempo de recopilar más datos, de continuar hablando con Raquel, de repasar mis conocimientos acerca de lo que sabía sobre las abducciones y también, ¿por qué no?, de refrescar un poco la memoria. Aquella semana también, aquel pequeño lapso de tiempo, me sirvió también para reforzar mis hipótesis de trabajo. Comprobé que aunque Raquel no daba la impresión de recordar conscientemente sus experiencias, sí tenía, sin embargo, algunos retazos, algunos sueños, entre comillas, algunos recuerdos muy brumosos. Sí estaban presentes, sin embargo, en su caso, casi el 100% de los puntos que Bullard engloba en el apartado de las consecuencias de lo que sería el patrón ideal. ¿Sería posible, bajo trance hipnótico, hacer despertar, hacer revivir a Raquel sus presuntas experiencias? Otro punto que nos sorprendió fue el llegar a comprobar las proporciones exactas de nuestro triángulo problema, de nuestra marca problema. Mide exactamente la cicatriz que aún conserva Raquel 2 por 2 por 2, es decir, 2 centímetros de lado, con lo cual nos queda un triángulo equilátero absolutamente perfecto. He de confesar que asistí también a la segunda sesión de regresión hipnótica con un cierto grado de ansiedad, con un cierto grado de nerviosismo. Yo era, en efecto, la primera vez que asistía a una de estas sesiones y realmente salí muy impresionado. Los resultados que arrojó aquella segunda sesión, repito, no me canso de hacerlo, fueron absolutamente sorprendentes. Después de los primeros instantes, de los primeros minutos de iniciada la sesión, Raquel entró en esa fase, en ese estado profundo de trance hipnótico, en el que, pues bueno, suele cambiar la forma de expresarse, la forma de hablar e incluso la voz del individuo. Afortunadamente, además de captar fotográficamente algunos instantes de estas sesiones, mi grabadora tuvo la oportunidad de captar la totalidad del contenido de ambas sesiones. Y tengo que decir que, además de lo que pudiera surgir durante aquellas declaraciones, siempre bajo trance hipnótico, nos habíamos propuesto averiguar en lo posible cuál era el origen, sobre todo, de nuestro triángulo problema, de nuestra marca problema. En definitiva, aquel viernes había llegado la hora de la verdad. En mi caso, quizá pues para intentar esclarecer en lo posible aquel asunto y sobre todo para tratar de acabar de confirmar mis hipótesis de trabajo o acabar desechándolas completamente. En el caso de Raquel López, quizá para acabar sabiendo lo que había sucedido en realidad aquella noche del 27 de junio al 28 de junio de 2014. Y las respuestas no tardarían en llegar.
Quisiera compartir con ustedes ahora algunos cortes, algunos fragmentos de aquellas interesantísimas grabaciones. Estuvimos presentes en la sesión 4 personas: Raquel, la pareja de Raquel, Jaume Bordas y yo mismo. La iluminación tenue bañaba el despacho entre penumbras y la voz del hipnólogo empezó a transmitir las primeras instrucciones a Raquel. Yo por mi parte puse a trabajar la grabadora, me colgué la Nikon al cuello y abrí mi cuaderno de campo casi conteniendo la respiración. El primer viaje en el tiempo, el primer viaje hacia el pasado, entre comillas, nos iba a remontar a la noche de los hechos, es decir, precisamente unas horas antes, durante el día, en las que Raquel iba a revivir aquella jornada, justo antes de irse a dormir. Y tras algunas preguntas obligadas durante los acontecimientos que tuvieron lugar durante el día, el hipnólogo recondució a Raquel hacia unas horas más tarde, unas horas en las que la testigo ya se encontraba profundamente dormida. Finalmente, Jaume Bordas le hizo una pregunta clave, una pregunta directa, una cuestión que enfrentaba ahora sí a Raquel directamente con lo que pudo haber sucedido durante aquella madrugada. Y entonces el triángulo aquel fue la mañana siguiente cuando lo viste. Ahora te voy a hacer una pregunta muy directa. Recuerda exactamente, vamos a potenciar la hipermnesia, la hipersensibilización de la memoria, aunque sea subconsciente, la memoria la vamos potenciando. ¿Qué es este triángulo? ¿Cómo llegó a tu brazo? Recuérdalo. ¿Te lo puso alguien? ¿Te lo hizo alguien? Recuerda. Me señalizaron. ¿Te señalizaron? ¿Quién? No sé. ¿Tienes la conciencia de que te señalizaron? Sí. ¿Quiénes? Ellos. ¿Y quién son ellos? Pues no sé. ¿Pero los viste tú a ellos? Sí, siempre están. ¿Siempre están contigo? Sí. ¿Y cómo son? Son luz. ¿Son solo luz o tienen forma? Yo veo luz. Son como luz, pero como nosotros también. Como nosotros, pero de luz. ¿Eh? Sí. Pero que son muy parecidos a nosotros físicamente. Piensan y hablan. La segunda de las preguntas clave, la segunda de las preguntas directas, vendría algunos instantes después. Y entonces esto que dicen en el brazo dices que es una señalización que te hicieron. Sí. ¿Y qué señalaron? ¿Averiguaste por qué te señalaban? Bueno, son cosas de ellos. No sé, siempre están ahí. De pequeña ya tenía que hacer cosas. Es que yo no puedo... De pequeña ya los veías. Sí. De pequeña habías tenido contacto con esos mismos. Sí, siempre está detrás hay luz y yo le veo la silueta, pero... Ya, es una silueta, claro. La forma la ves, pero con luz. Vale. Brillo. ¿Y sabes si hay más personas como tú que los contactan? Muchos. Sí. ¿Y no ha habido forma de ponerte en contacto con otras personas que les sucediera lo mismo que a ti? No. Yo no sé esto, no sabía. Ya. ¿Y de pequeñita ya tenías contactos? Sí. ¿Recuerdas algún otro contacto? Sí, hubo muchas veces, siempre venían a por mí por la noche. Cuando eras pequeña. Sí, yo pensaba que eran fantasmas hasta, bueno, les digo, no sé lo que son. Yo no sé qué es, pero venían y me elevaban y siempre íbamos atravesando una pared. Hasta que por fin llegamos a otro de los momentos clave en la experiencia de Raquel. Es decir, cómo llegó aquella señal, aquella marca al hombro izquierdo de la testigo y cuál era su finalidad. Y en alguna ocasión, en el momento que te señalaron o te marcaron, ¿tú lo viste cómo lo hacían? ¿Lo recuerdas? Intento recordar ahora. Intenta, cuando diga 3 recordarás con más fuerza. 1, 2, 3. Recuerda. ¿Cómo te marcaron? ¿Con qué lo hicieron? Es como una grabadora.
como una grapadora. Es una cosa como si fuese una grapadora y corta y tiene como una piedra. Quizás uno de los asuntos que no había quedado demasiado claro durante mis investigaciones preliminares era la posible presencia de algún implante en el cuerpo de la testigo, en el cuerpo de Raquel. Jaume Bordas hizo también una incursión en este tema durante la sesión de hipnosis. ¿Y te pusieron algo dentro? Quema cantidad. Quema. ¿Y no sabes si te pusieron algo dentro? ¿O es una forma igual distinta de marcar? Ellos no ponen nada dentro, solo con la quemadura. Sí. ¿Sí? O sea que llevas algo dentro. Sí, pero es que yo no creo. Ahí dentro no han puesto. Lo han metido, pero no está ahí. ¿Y dónde está? No puedo recordarlo. ¿Pero dentro del cuerpo? Sí. ¿Más adentro? Sí. Ajá. Lo hacen viajar. Lo hacen mover por el cuerpo. Sí, a mí me da una grima. ¿Y esta cosa que te ponen, qué es? ¿Sabes lo que es? Se controlan. Para controlarte. Ajá. Hay que señalar que llegamos a un momento, un instante en esta sesión en que el subconsciente de Raquel parecía resistirse muchísimo a dar más detalles de su experiencia, sobre todo cuando se trataba de tratar de identificar los posibles entes, a los posibles individuos que llevaron a cabo tales acciones. Aquí parecía que algo bloqueaba esos recuerdos, esa franja de la experiencia de la testigo. ¿Y no has podido preguntarles nunca qué quieren o qué hacen? Yo me dejo hacer, yo soy un instrumento y para eso estoy aquí. ¿Y son ellos que hacen? Sí, yo soy una cosa para ellos. Uh-huh. ¿Y por qué tú y no otros? ¿Te lo han dicho en alguna ocasión? No, porque ¿Por tu sensibilidad? supongo que me gustan mucho los animales y las plantas y me duele todo. Uh-huh. Todo me duele. Cualquier maltrato, cualquier cosa, ¿no? Cuando la gente sufre, no puedo con eso. Bueno, tranquila. Descansa ahora descansa un poquito. 1, 2, 3. A día de hoy, enero de 2017, este caso aún no ha sido cerrado satisfactoriamente. Han surgido nuevas pruebas, nuevos elementos, nuevos hechos que quizá prolongarán esta investigación durante muchísimo tiempo más. Solo les puedo dejar por ahora este documento y que ustedes extraigan sus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo programa de Dossier Digital. Hasta entonces, que tengan una muy feliz semana.